Muchas gracias. Tenemos ahora en la línea a José Carlos Requena, quien es analista político. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a RPP. ¿Qué tal, Tatiana? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, anuncios bastante potentes del presidente Vizcarra en la coyuntura en la que nos encontramos. Algunos en realidad ya, o todos en realidad ya bastante conocidos, porque ya los hemos tenido antes, las medidas que hoy anuncia el presidente. Pero ¿qué le parece el tono? ¿Qué le parece en general las medidas que ha adoptado hoy el gobierno? Bueno, vamos a ver, yo creo que es en el frente de la atención primaria donde hay algunos cambios más significativos. Lo otro es regresar a algunas medidas que en el pasado ya no habían brindado aparentemente algunos resultados tan positivos. Esperemos que las aglomeraciones que se dieron los sábados, cuando esta medida se dio, no se repitan, o esperemos que se encuentre el modo de que estas aglomeraciones en días previos y en días posteriores, no olvidemos qué pasaba los sábados y qué pasaba los lunes, cuando teníamos toque de queda los domingos. Entonces, creo que es muy importante lo que se puede hacer en ambos días, ¿no? No hay un cambio significativo, no se notó en la presentación del señor Martos, al margen de la diferencia en términos de votos respecto a y al margen de los énfasis distintos que puso el señor Martos. No ha habido una estrategia o un cambio en una estrategia global. Se esperaba que hoy hubiera algún cambio significativo, no es lo que se nos ha mostrado. Sí es positiva esta autocrítica que hacía el presidente Vizcarra y que la doctora García se refería hace algunos minutos, y esperemos que haya una mejor atención en adelante. Claro, porque son medidas que tienen que avanzar todas a la par. Se puede prohibir la salida los días domingos, pero como decía el presidente, se tienen que implementar otros mercados temporales para que la gente tenga más opciones y no tenga que aglomerarse en un solo lugar a poder comprar las cosas, bien los sábados o bien los domingos. Y hay que esperar también a la resolución el día de mañana, a la publicación de este decreto supremo, porque el presidente decía que si bien se iba a prohibir el transporte, el tránsito los días domingos, sí se iban a permitir, por ejemplo, los deliveries, ¿no? Ellos iban a poder transitar estos días. Sí, esperemos. Creo que, si algo ha habido creo que la presentación del presidente hoy ha traído mucha autocrítica, pero también creo que la falta de novedad y la extensión, porque todo lo que dijo, la verdad creo que si lo decías en 5 minutos podías haber terminado. Lo que quiero decir es que sí. No ha habido algo novedoso, y eso es algo preocupante, porque te habla de una gestión carente de ideas o sea, es una situación absolutamente inédita en la que todas las cosas seguramente van a estar un poco a ensayo-error, pero no se ha visto alguna predisposición a solucionar o a hacer cosas distintas a las que se han venido haciendo. Ahora, lo que sí es cierto es que al inicio, en los primeros meses de la cuarentena, sí había, por ejemplo, un estricto control por parte de la policía, Fuerzas Armadas, los veíamos en diferentes puntos en las avenidas, y con el pasar de los meses, con la reactivación de algunas actividades, ha habido un relajamiento en los controles. Hoy el presidente dice que esos controles se van a volver a reforzar y que la policía y las Fuerzas Armadas van a volver a salir a la calle, pero en un contexto en el que ellos también como institución están golpeados porque tienen bajas, personas afectadas, contagiadas y efectivos que han perdido la vida en estos meses. Sí, efectivamente. Mira, yo creo que al margen de lo que puedan hacer el aparato represivo del Estado, creo que es importante empezar a involucrar a la sociedad civil organizada en parroquias, en gremios, en clubes, en organizaciones vecinales, para que puedan involucrarse de manera mucho más activa, ¿no? Yo creo que ahí hay un capital social importante que puede aprovecharse y que todavía no se ha estado echando mano a eso. Efectivamente, ¿no? Y además se anuncian, por ejemplo, que se vuelven, algunas regiones vuelven a cuarentena total, pero no se dice o no se hace mucho por Lima capital, que además es el lugar que tiene la mayor cantidad de población, la mayor cantidad de movimiento comercial y la mayor cantidad, por ende, de casos. Como que no se logra entender muy bien la figura qué hacer, ¿no? En Lima capital.
Y a eso me refería con que no se ve una estrategia integral, ¿no? Eso lamentablemente es de lo que se ha carecido y parece que se sigue careciendo. Esperemos que el énfasis que puso la ministra de Salud el fin de semana en una entrevista larga con el diario La República pueda impregnarse en toda la gestión en su conjunto. El señor Matos ha estado en el Ministerio de Defensa desde el inicio de la pandemia. No se tiene claridad sobre lo que fue su aporte. En algún momento estuvo al frente o debió haber estado al frente de un programa que se llamaba Te Cuido Perú, que en los momentos iniciales de la pandemia procuraba aislar algunos casos y darles un seguimiento mucho más cercano, de manera que se contenía este foco de infección. Eso, sin embargo, no, hasta donde se sabe, no tuvo la repercusión esperada, pero creo que es momento de empezar a ver medidas un poco más audaces, ¿no? Yo te decía que involucrar a todo aquello que está organizado. El Perú lamentablemente es una institución es un país de instituciones muy precarias, y sin embargo hay algunas que sí existen y son muy activas. El Vaso de Leche, o sea, todas estas organizaciones que en épocas de crisis económica han servido de soporte, creo que deberían activarse y involucrarlas en el enfrentamiento de la pandemia. Efectivamente, efectivamente. Y como gobierno, además, hablar mucho más claro, ¿no? Yo he resaltado muchísimas veces ese tono, por ejemplo, positivo que tenía el presidente Martín Vizcarra en los primeros meses de estamos haciendo esto, estamos implementando aquello. Todo iba aparentemente bien y a la hora la situación se desbordó y estamos en un contexto bastante crítico. Me parece que desde que ingresa Pilar Macetti con un tono mucho más claro de la situación en la que nos encontramos, el tono, por ejemplo, hoy del presidente ha sido muy distinto, ¿no? Ha sido en aclarar cómo realmente estamos y qué es lo que se va a hacer. Y esperar también a lo que se diga mañana en función a que va a haber un nuevo informe sobre la cantidad real de fallecidos por el COVID-19. Sí, yo creo que ser absolutamente franco con la situación que el país pasa es fundamental. Hace algunos días se cumplieron 30 años del Fujishock y recordemos ese cierre del discurso de Juan Carlos Hurtado Miller cuando dijo que Dios nos ayude. Yo creo que estamos en una situación igual de dramática y creo que es importante que las autoridades informen a la población de toda esta situación con mayor precisión, ¿no? Efectivamente, comparto contigo esa reflexión final y generar esta colectividad de responsabilidad en todos los peruanos, porque todavía eso tiene para largo. Gracias por acompañarnos, José Carlos Requena, hoy en RPP.